Capítulo 4. Un perezoso astuto. 1. Cuando la mente de Subaru volvió a la realidad, lo primero que aceptó fue el poderoso odor de algo quemado. Era como carne asada a la parrilla, verduras salteadas que habían sido fritas negras, quemadas por dentro y por fuera, una fragancia que llevaba el humor a su punto más bajo. Abrió la boca, tratando de sacar su voz. No podía oír nada. No era que el sonido no llegara a sus tímpanos, sino más bien que un sonido demasiado grande se había estrellado contra ellos un momento antes. Un sonido demasiado grande para ser llamado zumbido resonó por todo su cráneo, dejando que Subaru esperase poco de su audición por el momento. Subaru continuó instintivamente levantando la voz mientras dependía de sus otros sentidos. Sus párpados estaban abiertos, pero su campo de visión seguía siendo negro como el carbón, descartando la vista. Su sentido del olfato estaba dominado por el hedor de algo quemado, y había un fuerte sabor a óxido dentro de su boca. El hecho de que estuviera boca arriba, con las extremidades abiertas, significaba que probablemente se había caído al suelo. Durante el tiempo que revisó para ver si sus extremidades se podían mover, su propia voz se deslizó débilmente más allá del zumbido en sus oídos. A medida que el zumbido comenzó a desvanecerse, comenzó a oírse a sí mismo. Al mismo tiempo, empezó a escuchar el sonido de su propia sangre corriendo por su cuerpo, y la oscuridad en su campo de visión se iluminó gradualmente. Sus 5 sentidos estaban funcionando. La vista y la visión estaban regresando, permitiéndole sentir el mundo a su alrededor. Y luego, mientras su audición se recuperaba, se oyeron gritos muy fuertes. Algunas voces eran espeluznantes, otras eran las de los niños que lloraban. Gritos. La mansión, quemada al instante, sus pensamientos llegaron a hervir. ¡Qué demonios! Cuando sus procesos de pensamiento se recuperaron, reforzados por sus 5 sentidos, Subaru se puso en pie y miró a su alrededor. Todo su cuerpo, cubierto de quemaduras y rasguños, suplicaba misericordia, pero el espectáculo ante sus ojos le hizo olvidar todo eso. Ante los ojos de Subaru estaban los restos ardientes de un carruaje de dragones, con varios cadáveres de dragones terrestres esparcidos a su alrededor. Explosión. Su memoria justo antes de que volviese, permitiendo a Subaru comprender correctamente lo que había pasado. Explosión. Sí, una explosión. Explosión era la única palabra que tenía para referirse al poder supremo de la destrucción que se había producido. Tanto era su poder que los carruajes de los dragones alineados a su lado habían sido arrasados y un buen trozo de la aldea de Erlam estaba completamente nivelado. Las casas aledañas a la plaza del pueblo se habían visto envueltas por los extensos incendios provocados por la explosión, con llamas que lamían el paisaje familiar. Los objetos ennegrecidos y carbonizados esparcidos por la zona eran en parte los carruajes de los dragones y los cadáveres de sus dragones terrestres, pero el hecho de que ninguno estuviera intacto le impedía diferenciar entre materia orgánica e inorgánica. Seguramente era una conclusión obvia que el denso olor a carne quemada que invadía sus fosas nasales provenía de los dragones terrestres que habían perecido en la explosión. Asustado por el hecho de que los dragones de tierra habían sido arrastrados sin dejar rastro, Subaru se mordió los dientes traseros y dijo: «Ya, Sal, ya. Estás aquí, ¿verdad?». Cuando Subaru se dio una palmada en el pecho y gritó desesperadamente, el rojo espíritu común respondió instantáneamente. La luz roja apareció ante sus ojos, sin quejarse de que la llamaran repetidamente mientras ella afirmaba en silencio su existencia con su calor. Subaru recordó que ella le había protegido, desplegando un muro un instante antes de la explosión. Si no fuera por la protección del espíritu común, Subaru habría muerto en la explosión al igual que los dragones de tierra a su alrededor. Sin embargo, Subaru no había sido el único en el carruaje del dragón. No tendría sentido si él hubiera sido el único salvado. Ya. La persona que está conmigo. ¿Dónde está Ferris? ¿Dónde está? Estoy aquí. Subaru estaba de rodillas cuando una frágil voz llegó a sus oídos. Como realmente era la voz que anhelaba escuchar, Subaru prácticamente se cayó mientras se giraba hacia ella. Oyó la voz de la sombra de una casa en ruinas. «¿Ferris? ¿Estás bien, Fe?» «Muy bien. Podría ser una venta difícil, miau». Cuando Subaru prácticamente se arrastró en esa dirección, Ferris, el que buscaba, se reveló entre el humo. Subaru había temido lo peor, pero se sintió aliviado hasta el fondo de su corazón cuando apareció Ferris. Pero un instante después de ese alivio, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Estaba contento de que Ferris estuviera bien, pero estaba demasiado bien. La pared mágica de ella no se desplegó a tiempo. Algún tipo de hechizo defensivo superpoderoso. Entonces, nada de eso, morí una vez, eso es todo. Ferris, con un ojo cerrado, no tenía ninguna herida digna de ese nombre. A diferencia de Subaru, seguramente no tenía la protección de un espíritu común, pero su piel y su carne estaban en orden.
Pero su atuendo no era el uniforme de un caballero de la Guardia Real, sino simplemente una tela hecha jirones alrededor de su carne desnuda. Dado el poco tiempo disponible, la tela debe haber venido de una cortina de carruaje de dragón, porque estás vestido como, bueno, no puedo evitarlo. La ropa no puede ser regenerada con magia, y más al grano. Ferris empujó su palma hacia adelante, interrumpiendo la pregunta de Subaru mientras miraba fijamente a otra parte. Siguiendo su mirada, Subaru chasqueó su lengua. La situación era aún peor de lo que se había imaginado. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo de Erlam se había transformado en un campo de batalla, un choque de fuego y espada. No retrocedan, empúyenlos hacia atrás. Abran un camino. Evacuar a los aldeanos es lo primero. Al otro lado de la plaza del pueblo, uno de los caballeros gritó a tal efecto mientras él y un atacante cruzaban espadas. Un gran número de personas se reunieron en la plaza, incluidos los caballeros. Sin embargo, la mayoría eran no combatientes, aldeanos y comerciantes. La fuerza expedicionaria los rodeaba en un círculo mientras resistían al enemigo. Los atacantes estaban vestidos con túnicas negras, llevando en sus manos espadas rectas en forma de cruz. Era el culto de la bruja. ¿Cómo entraron en el pueblo? Eso es obvio. Estaban en los vagones del carruaje del dragón. Mierda. Seguro, le había salido el tiro por la culata de todas las maneras posibles. Subaru maldijo su propia estupidez y su horrible suerte. No habían puesto ninguna restricción a los comerciantes que ayudaban en la evacuación. Al darse cuenta de que los mercaderes habían transportado el culto de la bruja, la frase «el culto de la bruja» sonaba dolorosamente verdadera en todas partes, particularmente si un arzobispo de pereza estaba entre ellos. Subaru, no tienes tiempo de tener depre. Lo sé. Descarte el plan de evacuación. De todos modos, llevemos a todos a la mansión. Por estrategia o no, no les quedaba más remedio que ir a esconderse. El instante después de que hizo ese juicio, Subaru lo vio. Los repetidos hechizos de los cultos de la bruja destrozaron la formación circular de los caballeros, provocando el colapso de la fuerza de combate que resistía al culto. Las figuras vestidas de negro saltaron a la plaza de la aldea, agitando sus espadas mientras atacaban a los indefensos aldeanos. Esos bastardos. Sus espadas cortas reflejaban las llamas, sus destellos ardían en los ojos de Subaru mientras gritaba a todo pulmón. Sin embargo, su voz no pudo detener las viles espadas. Ni los caballeros pudieron detener sus malas acciones a tiempo. Madre protegió al niño. El esposo protegió a la esposa. Los jóvenes se adelantaron a los viejos. Y las cruces los empalarían a todos. Al Clauseria. Un breve momento antes de que esa trágica escena se desarrollase, resonó un canto, y simultáneamente, Subaru vio luz en el cielo. La luz desobaba y se arremolinaba en el aire, convirtiéndose en una aurora de color arco iris que descendía a la plaza del pueblo. La viva aurora trazó un hermoso arco, bañando indiscriminadamente con sus colores a los caballeros, los aldeanos y los cultos de las brujas. Pero un momento después, los efectos sobre ellos fueron en los extremos polares. El arco iris envolvió suavemente a los caballeros y aldeanos, transformándose en un muro para ellos. Los cultos de la bruja empalaron el arco iris con sus dagas, y al instante siguiente, fueron envueltos en una inimaginable onda expansiva que los hizo volar. La plaza en la que los cultos de la bruja se habían inmiscuido fue conquistada por la abrumadora luz de ese arco iris. Y esto había sido hecho por un apuesto joven vestido con armadura blanca, que aparecía en la plaza como si hubiera volado hacia allí. Nadie estropeará el hermoso resplandor del arco iris, esta es la verdad de los cielos. El más fino de los caballeros, maestro de la aurora, pronunció con esnovismo esas palabras mientras empujaba su sable de caballería hacia el cielo. El sable de caballería que había limpiado a los cultos de la bruja estaba rodeado de las luces de 5 espíritus comunes, todos excepto Ya, que había sido asignado a Subaru. La forma en que Julius había dado la vuelta a la batalla en su momento más oscuro era verdaderamente digna de su otro nombre. Viendo el resultado por sí mismo, Subaru aplaudió mientras corría hacia Julius. Increíble. Buen trabajo, bien hecho. Realmente te soltaste. Me alegro de que estés aquí por una vez. Unas alabanzas desconcertantes, pero las aceptaré. Me alegro de que tú y Ferris estén a salvo. Julius, gracias a quien la primera línea se había recuperado, se sintió aliviado al ver a Subaru y a Ferris corriendo hacia él. Pero desafortunadamente, no hubo tiempo para celebrar su seguridad. Lo siento, la he cagado. Había un perezoso con los comerciantes ambulantes, pero no pude lidiar con él. Es el resultado de que el enemigo piense más que nosotros. No tengo intención de criticarte. Justo después de que el carruaje de dragones en el que tú y Subaru entraron explotaron, los cultos de la bruja de la aldea se volvieron locos.
El daño de la explosión y el ataque sorpresa no es superficial, pero hice que TV y Ram evacuaran a los heridos a la mansión. Sin embargo, hay muchos enemigos. La evacuación no salió bien, ¿no? Julius había evitado deletrearlo, pero la autoridad de Pereza era sin duda la causa de su desventaja. Ese poder podía cambiar el curso de la batalla por sí solo, y los ojos de Subaru eran la única respuesta. Y si él no podía cumplir con ese deber, todo lo que podían hacer era esperar su destinada destrucción. De todos modos, tenemos que destruir a todos los perezosos. Yo haré la búsqueda. Julius, dame tu fuerza, por supuesto. Ferris, conéctate con los evacuados y trátalos. ¿Tú eres nuestra línea de vida? Subaru apretó un puño, Julius asintió, y Ferris guiñó un ojo. Reconociendo sus papeles mutuos, los tres se separaron instantáneamente. Subaru y Julius iban a exterminar a los perezosos, Ferris iba a reforzar a los caballeros y a los aldeanos y formar una línea defensiva en la mansión. Ahora, levántate. Iremos a la mansión y nos quedaremos allí. Corre, corre. Con la voz galante de Ferris a su espalda, Subaru volvió su atención hacia los choques de espadas que escuchaba por todas partes. El combate, mucho más feroz que el anterior, mostró que el culto a la bruja se había vuelto serio. ¿Cuántos cultos de brujas hay en el pueblo, aproximadamente? El número exacto no está claro. Sin embargo, hubo muchos que participaron en el apogeo de la batalla. Es probable que toda la fuerza de los dedos restantes haya entrado en la aldea. Claramente, este es un enemigo difícil. Si quedaban 3 dedos, y cada uno tenía 10 personas con ellos, el número de enemigos tenía que ir aumentando hasta llegar a 40. Más allá de enredarse con una fuerza de ese tamaño, la fuerza expedicionaria tenía gente que proteger, una desventaja que la ponía en una situación difícil. Sin embargo, había esperanza, si toda la fuerza del enemigo estaba reunida en la aldea, al menos, si podemos derribar a los últimos 3 Pereza, podemos ganar esto en uno. Subaru vio una oportunidad de cambiar las cosas, pero en ese instante, vio el cielo borrado por la oscuridad. Directamente encima de las llamas del pueblo, innumerables manos negras cubrían el cielo. Los números fueron el resultado de una pesadilla, manos invisibles. Cuando Subaru levantó la vista y gritó eso, la expresión de Julius se volvió aún más grave. Pero sus ojos estaban vidriosos, no podía ver la misma pesadilla. En cierto modo, eso fue una suerte. Después de todo, no sería extraño si al ver la violencia letal a tal escala, el corazón se tambalea. Probablemente debajo, Subaru tuvo que enfrentarse a Pereza, pero alguien estaba enfrentándose a Pereza sin él. Su intuición pronto se convirtió en una firme creencia. Las negras manos cayeron del cielo, destruyendo árboles, casas y el propio suelo con su abrumador poder. Fue sin cesar, una y otra vez, destruir, 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 alimentado por la ira de ser incapaz de acabar con el enemigo. Tenemos que darnos prisa. Wilhelm está peleando cerca de allí. Solo había un ser humano que podía derrotar a Pereza sin Subaru. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.